quien se atreve a sumergirse en ella y entregarse al misterio de esa temible ficción. Horacio Quiroga. Así lo presentábamos y, por supuesto, nuestro invitado del día de hoy. Muy buenos días, Viviana. Muy buenos días, Ramón. Buenos días, Diego. Muy buenos días a la audiencia. Tanto para hablar de Horacio Quiroga, Ramón. Primero y principal, una de las cosas que nos decía la biografía, Horacio Quiroga es un seudónimo, se llamaba Horacio Silvestre Quiroga Forteza. Por supuesto, remarcaba, ¿no?, que muy reconocido como cuentista, sobre todo en cuentos cortos, dramaturgo y poeta uruguayo. Muy buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, la verdad que estoy contento de poder informarme de manera completa sobre este gran maestro de la literatura como lo es Horacio Quiroga. Bueno, los invito a comunicarse a nuestra línea celular que es 03 41 38 77. O si quieren salir al aire pueden llamar a nuestro teléfono fijo que es 03 43 25 20. Ya tenemos algunos saludos, ¿por qué no? Vamos, leemos tres, a ver. César Facundo Florentín, qué excelente material, saludos. Miguel Ángel Ferreira, saludos Ramón desde Misiones Alta Literatura. Chino Fernández, gracias, excelente. Muy bien, entramos de lleno a la vida de Horacio Quiroga. Recordamos que en nuestro primer trabajo habíamos hablado sobre Rubén Darío, aquel que impulsó el movimiento modernista. Después hablamos de Alfonsina Storni y hoy de Horacio Quiroga. Y no es casualidad que esto haya sucedido así en este orden, porque todo tiene que ver con todo en este caso. En este caso son tres escritores contemporáneos y hoy, por ejemplo, vamos a contarles que en Uruguay Horacio Quiroga formó un círculo que lo llamó la Anaconda, y en ese círculo estaban ya, por ejemplo, Alfonsina Storni, que fue una de sus mejores amigas, muy amiga íntima, y también Estrada, otro escritor muy conocido, y otros tantos que formaron este círculo. Claro, hay que decir que, a ver, Horacio Quiroga era muy amigo de Alfonsina, pero digamos que Alfonsina es como que se incorpora después a este grupo de gente, ¿no? Después de este grupo que fue presentada como poeta, y mientras tanto entre ellos ya se habían leído. En un diálogo que hemos investigado, sí. Escuchamos, ¿no?, una conversación que tuvieron. En ese diálogo es importante destacar que qué bueno que en esa época este círculo leían sus obras. A ver, leían. Y ellos leían y eran ellos. A ver, lo leían, ¿saben dónde? En el famoso Café Tortoni, que Alfonsina decía la casa de mamá, decía, ¿no? ¿Y quiénes eran los que estaban con él? Bueno, estaban, pero, digamos, una reunión de amigos, pero vamos a nombrarlos algunos. Sí. Arturo Capdevila, por ejemplo, sí. Que alguna vez fue presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Horacio Quiroga, que fue, digamos, fundador junto con Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones fue el presidente y Horacio Quiroga fue el vicepresidente de la fundación de la SADE. También estaba en este grupo, por ejemplo, Quinquela Martín, aquel que creó los colores de Boca Juniors, o que pintó, digamos. Estaban José Ingeniero, que era médico de Alfonsina, y también era, digamos, fue quizás el sociólogo más importante que tuvo la República Argentina. Decía Viviana que hubo un momento en que se encuentran Alfonsina Storni, por primera vez llega a este Café Tortoni. Sí, hay una anécdota muy esta fue también dramatizada, sí, se ha llevado al cine y es interesante cómo fue ese encuentro. A ver, vamos a ver, ¿ustedes se imaginan cómo se conocieron Alfonsina Storni y Horacio Quiroga? Porque además, digamos, que entre ellos hubo un amor un poco encubierto, del cual vamos a hablar enseguida.
Pero vamos a recrear este momento cuando Alfonsina se conoce en el Tortoni con Horacio Quiroga, rodeado de estos otros amigos que recién lo nombrábamos. Imagínense este momento. Alfonsina. Sí, buenas noches. Alfonsina Storni. Sí, claro. Horacio Quiroga. Mucho gusto. Hubiera sido difícil no reconocerlo. Bienvenida al grupo Anaconda. Muchas gracias. Un grupo sin duda influenciado por su vida en la selva. ¿Le gusta el cine? Mucho, pero no tanto como para hacer crítica como usted. Escribo en Atlántida como una manera de vivir mi obra. La conozco bien, no hace falta que lo mencione. Me interesa esa comparación que hizo de los espectadores de Carlitos con la Gioconda. Ah, muy bien, sí. Lo que digo es que los que no entienden a Carlitos simplemente disfrutan cuando él aparece y hace todos esos actos de histrionismo. Es un gran payaso. Pero él es mucho más que eso. Hay mucho más detrás. Carlitos no es un simple payaso. Es un gran filósofo de la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo está tu hijo? Muy bien. Mi hijo es un muchachito de 9 años. Y un gran lector de los cuentos de selva desde los 5. En principio lo escribí solo para mis hijos. Y después me di cuenta que era para muchos niños más. ¿Y volvería a vivir en la selva? Depende de quién me acompañe. Perdón, Alfonsina. Quiero presentarte después al joven que está aquí atrás. Benito Quinquela Martín. Quiero que lo conozcas, un joven brillante. Trato de tenerlo lejos. Cuando hablo de volver a la selva, me trata de loco. Benito es un hombre demasiado ordenado y sedentario. Supongo que vos le darás tus razones para que te trate así. Si supieran lo que es vivir en mi refugio en San Ignacio, no pensarían tan mal de mí. Nadie piensa de vos, Horacio. Somos incomprendidos, somos poetas. Bueno, dejó muchísimo este diálogo, ¿no? Es un diálogo entre, por supuesto, personas intelectuales y marcamos acá que es un círculo que quiere renovar, que quiere cambiar un estilo, que quiere lo que nosotros llamamos ya anteriormente el modernismo, es la continuidad de Rubén Darío. Alfonsina tiene también todo lo que sea la renovación en cuanto a lo verbal, a lo estilístico, al estilo, a los temas, y cada uno lo hace en diferentes géneros. Por ejemplo, Alfonsina la destacamos en poesías, siempre más en poesía. En cambio, Horacio Quiroga, como lo presentábamos hoy, en cuentos breves. Claro, empieza con poesía que no tuvo mucho éxito. Sí, escribe algunas poesías, también escribe teatro, pero por eso que Alfonsina en ese momento le dice, también le interesa la cinematografía, ¿no? Ahora, vos me decías que ellos venían impulsados por el modernismo, pero bueno, pero justamente son innovadores porque producen también un cambio, ¿no? Ahí. Totalmente. Y no continúan por siempre con el modernismo. No. Justamente eso quería marcar. Ellos tienen un fuente de inspiración, traen, por supuesto, la parnesiana, la francesa, sí, pero aparece acá el naturalismo, que es un estilo artístico, sobre todo literario, emparentado mucho con el realismo, y eso nos va a demostrar en los cuentos de Horacio Quiroga, y también lo va a demostrar Alfonsina con sus poesías de amor o eróticas. Es un modernismo español de Rubén Darío, pero ya cambiando con una renovación estética, tanto en el vocabulario y también en la versificación, que ya no hay tanta métrica, claro, digamos, va abriendo paso también a la vanguardia. A la ¿no? vanguardia, sí. Pero recién escuchábamos este diálogo, esta conversación entre Alfonsina y Quiroga, y Alfonsina nombra a su hijo, ¿no? Porque Alfonsina cada vez que presentaba a su hijo, él decía el embajador, lo nombraba como el embajador. Su hijo
Alejandro, hijo de un político, de un diputado con el cual Alfonsina, bueno, no pudo tener, fue su gran amor, digamos. Su hijo va a vivir hasta los 94 años y se llama Alejandro, sí, ¿no? Y a Alejandro le hacen una entrevista y le preguntan sobre Quiroga, porque se hablaba mucho que Quiroga tenía relaciones, o sea, que tenía un amor con un acercamiento más íntimo que otros, que con otras escritoras. Con Alfonsina. Y esto no escapaba al momento ni hasta el día de hoy. Entonces, vamos a ver qué dijo su hijo Alejandro, el hijo de Alfonsina, sobre Horacio Quiroga cuando él tenía 92 años. Le hicieron esta entrevista y dijo lo siguiente. Le pidieron a Alejandro Storni que hablara sobre las reuniones de Alfonsina con Quiroga. Y dijo, entró después. Antes estaba Ingenieros. Gálvez. A Quiroga yo lo conocí cuando tenía 5 años. Vivía en la calle, Agüero. Tenía un departamento de los viejos que alquilaba. Había departamentos en los costados de una galería y al fondo vivía el encargado. Alfonsina me disfrazó de doctor. Ahí conocí a Darío y Eglé, sus hijos. Tras otra pregunta acerca del suicidio contestó. Los 4 se suicidan, y la segunda esposa de Quiroga también. Cuando Eglé se mató, yo lo sentí mucho. Me había hablado por teléfono y me había dicho que quería verme, que era importante. Recordamos que está hablando el hijo de Alfonsina Storni. Cuando llegué, hacía 5 minutos que había muerto. Tomó cianuro. Con Horacio, mi madre nunca se hubiera casado. Él no me gustaba a mí, y ella nunca me hubiera contradecido. Cuando él estaba en el hospital, yo fui a la última persona que lo vi. Él tenía miedo, y era una persona muy orgullosa. Irónicamente me dijo, vine aquí porque quería ver una exposición de flores. Él tenía salida en el hospital. Al día siguiente salió, compró cianuro y era tan corajudo que nadie se dio cuenta hasta el día siguiente que había tomado cianuro. Lo había escondido bajo la almohada y se había dormido. Con respecto a Quiroga, no sé si hubo un idilio, pero había un grupo. Se reunían y Quiroga hacía tallarines con tuco, Alfonsina arroz a la suiza y centurión, que hizo bellos cuadros. Lo que tuviera a mano eran modestos. Modestos para comer, ¿no? Modesto para comer. Digamos que un círculo que nosotros lo vivimos mucho con la Sociedad Argentina de Escritores. Me trae recuerdos cuando hacíamos nuestras reuniones, los cafés literarios, las tertulias. De alguna manera también ellos hacían estamos hablando de una época ya, ¿no? Muy antaña y hasta hoy en día lo seguimos haciendo. Si hablamos de las tragedias, su vida estaba rodeada de tragedia, Ramón, y yo creo que también eso lo hace y lo coincide mucho con Alfonsina, claro, y otros escritores, ¿no? Nosotros en nuestro anticipo decíamos, Quiroga fue el hombre que estuvo rodeado de las 9 muertes. Vamos a ir repasando algunas de ellas, ¿no? Muere su padre por un accidente con escopeta cuando él era muy, muy pequeño. Muere posteriormente su padrastro, quien se suicida. Frente a él. Muere Leopoldo Lugones, suicidado también, se ahorcó. Acordémonos que él y Lugones fundan la Sociedad de Escritores. Sí. Muere su esposa, muy joven, y deja a 2 hijos, Eglé y Darío. Muere un amigo a quien lo mata con una escopeta accidentalmente. Muere Horacio Quiroga, suicidado a los 58 años. Muere Alfonsina Storni, también suicidada, introduciéndose en el mar o tirándose al mar. Y atención con esto, se suicida su hija Aglé con cianuro y se suicida también su otro hijo con cianuro.
Estos últimos hijos de Horacio Quiroga. Hijo de Horacio Quiroga. Por eso decíamos las 9 muertes de Horacio Quiroga. Sí. Bueno, Horacio Quiroga vivió mucho tiempo, creo que lo más importante. Claro, hay que aclarar que nació en Salto, Uruguay, y un 19 de febrero del 37 se radica en Buenos Aires, y después fue a vivir, hereda de su padrastro, hereda parte de lo que tenía, y con ese dinero hace un viaje a París y también compra un terreno en Misiones. En Misiones. ¿Qué pasó en Misiones? Donde fue, digamos, el tiempo más prolongado y donde él escribe sus mejores trabajos. En Misiones lo tenemos a un gran amigo, un gran escritor, Miguel Ferreira. Si estás en línea, buenos días. Buenos días, ¿cómo te va, Ramón? Bueno, estamos hablando de alguien que quizás lo conoces bastante bien. Sí, la trayectoria que en Misiones es bastante conocida, más que estamos cerca de él y personalmente. ¿Qué nos podés aportar sobre Horacio Quiroga, Miguel? ¿Qué es Horacio Quiroga? Bueno, se nos cortó la llamada, intentamos nuevamente. Y seguimos hablando con Miguel Ferreira, que es un gran escritor misionero, ¿no? A quien tenemos la suerte de conocerlo. Decíamos recién, marcábamos su vida en Misiones. Misiones. Pero, por supuesto, toda su adolescencia y formación la tuvo a los 18 años en el Salto, Uruguay. Y allí fue donde se perfeccionó académicamente, demostró un enorme interés por la literatura, la química, la fotografía y la mecánica. Y lo importante que hizo en Salto, ¿sí? Fue inaugurar la Sociedad del Ciclismo, y viajó en bicicleta desde Salto hasta Paysandú, 120 kilómetros. ¿Alguna anécdota? Quizás ¿no? Una faceta que pocos conocen. Sí, nosotros dijimos, vamos a tratar de que nuestro programa se enteren cosas que ustedes quizás no sabían. Porque, digamos, Horacio Quiroga, quien no lo sabe, fue el gran autor de los cuentos de la selva y, bueno, todos sus trabajos, pero quizás por ahí no conocían esta faceta. A ver si lo tenemos, Miguel, ¿nos escuchás? Sí, se corta, lo que pasa es que estoy en un ómnibus, estoy yendo. Bueno, Miguel, ¿qué nos podés aportar de Horacio Quiroga? ¿Quién es Horacio Quiroga para los misioneros? ¿Nos escuchás, Miguel? Bueno, tenemos un problema de contacto. Lo sacamos. Sí. Vamos a buscar a nuestra segunda entrevistada. Bueno, seguimos comentándoles. Después de vos habías comentado que tuvo accidentalmente dispara a su amigo, sí, cuando va a batirse con otro. En ese tiempo, en los 900, era muy común dar a duelo, ¿no? Cuando no se querían. Y Horacio tomó el arma de su amigo para controlar si estaba en un estado normal para poder enfrentarse a duelo, ¿no? Y sin querer, inesperadamente, mientras inspeccionaba el arma, se le escapó un tiro que impactó en la boca de su propio amigo, que lo mató instantáneamente. Culpa de esto, o por esta causa, él tuvo que ir detenido varios días. Tuvo 4 días preso, y esta culpa por la muerte de su compañero lo llevaron a disolver. Ahí se disuelve un círculo pequeño, pero ya había un círculo consistorio, y abandona el Uruguay para pasar a la Argentina. ¿Sí? Y fue a vivir ya en 1902 con María, que es una de sus hermanas. Tenemos en línea a Susana Percello, que es una académica
de nuestra capital provincial. Ella hizo un trabajo sobre Horacio Quiroga. Si nos está escuchando, Susana, buenos días. Buenos días, Ramón, ¿cómo estás? Muchísimas Bien. gracias por atendernos, por acceder a nuestra requisitoria y bueno, y esperemos hacer un aporte importante también. Sí, un aporte, una aclaración. Yo, académica me resulta demasiado grande. Yo soy docente, fui docente muchos años, escribo, y siempre me interesó Horacio Quiroga como cuentista. Entonces, por ahí hago algún trabajo y publico, bueno, estoy a disposición de ustedes. Nosotros hacemos una investigación sobre un escritor, en este caso Horacio Quiroga, sí, nos gustaría, ¿qué aporte nos podés hacer? ¿Qué nos podés decir sobre Horacio Quiroga? Bueno, estaba escuchándolo, si bien la información, ustedes tienen muchísima información, y lógicamente uno a través de internet se puede acceder a lo que es biografía, a lo que es, digamos, datos informativos, ¿no es cierto? Yo quería, cuando hoy escuchaba su relación con Alfonsina, recordaba unos versos de ella cuando murió. Se dice al despedirlo: morir como tú, Horacio, en tus cabales y así como en tus cuentos no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Muy particular de Alfonsina, muy del estilo de la relación de ellos, ¿no? Me pareció interesante recordar esa despedida que hizo ella. Bueno, yo con Horacio Quiroga tuve mis encuentros en la escuela secundaria cuando me lo daban para leer, digamos. Después, cuando estudiaba el profesorado, me resultó atrayente su estilo narrativo como para analizarlo. Y bueno, me fui un poco fanática de Quiroga, y hay cuentos que los he tomado incluso como para desarrollar alguna tesis o para desarrollar un seminario, como el de los desterrados. En los desterrados para mí hay una manifestación de digamos, profunda de comprensión del hombre realmente despojado de lo suyo, del marginado, de que está fuera de su lugar, y toma conocimiento de la psicología de esos personajes, claro, y los va llevando de tal manera que es sorprendente, ¿no? Ese cuento para mí fue muy significativo. Sí, así es. Justamente uno de los aportes que se lo conoce a Horacio Quiroga es la parapsicología, también lo paranormal, ¿no? Lo paranormal. Exactamente. Sí. Hay cosas como Vigilantes, por ejemplo, que no es muy conocido, pero pasan en el mar cosas extrañas, ¿no? Por eso me acordé de ese momento. Pero así como era capaz de describir escenas tremendas, como la gallina degollada o los cuentos de amor, de locura y de muerte, cualquiera de ellos que uno puede ver, era también capaz de expresar la mayor expresión, valga la redundancia, de ternura y de sensibilidad en cuentos como El grito de la leona, el canto del cisne, perdón, o El canto de la leona, que también llamativamente cómo es su versatilidad, ¿no?, en la narración, de pasar de escenas, digamos, hasta macabras en la descripción, a escenas de una ternura y de una sensibilidad extraordinaria. Entonces ahí se revaloriza a este escritor, ¿no? Yo lo admiro por su estilo, sí, y su manejo de la palabra. El empezar, cómo empezaba cada cuento, que es fiel al decálogo, donde dice: no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. Uh-huh. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi tanta importancia como las últimas. Se habla de una precisión de estilo de él. De una precisión
de estilo y que tiene muy claro lo que va a decir. O sea, a pesar de que hemos visto o leído su biografía y los detalles de su vida tan truculentos y tan... en el sentido, cuando él es el creador, cuando él es el escritor, solo adentro de sí mismo, es el genio, digamos. Para mí es un genio. También, hola, te habla Sí. Viviana. También podemos destacar, ¿no?, el acercamiento que tuvo mucha lectura sobre, y quería mucho a su maestro Edgar Allan Poe y también Mausapán. Así como te pareció a vos, ¿no?, estas coincidencias con Alfonsina, yo investigando encontré muchas similitudes en la vida y obra de Horacio Quiroga con Allan Poe. Podemos inferir en cuanto a las vidas personales oscuras que tuvieron, ya sea que hoy podemos admirar, ¿no? Perdón, Liliana, sí. Él admite, Quiroga, en algunas de sus expresiones, al principio de sus respuestas al periodismo o en sus confesiones, les dice que él admite haber imitado a Poe, pero no se arrepiente. Totalmente. Porque fue una etapa que le sirvió muchísimo para después desarrollarlo. Y ayudó a influir en su interés por lo morboso y lo gótico. Ahí viene el tema del terror, cuentos de terror. El terror justamente lo saca de él, de Poe. De Poe. Exactamente. Y en cuanto a la prosa, también en ambos escritores reflejan sus vidas personales. Y en su gran mayoría están caracterizadas por la tristeza y la desesperación. Y los temas recurrentes, por ejemplo, están el amor, la locura y la muerte. La muerte, por supuesto. Hay una cosa que, por eso, uno de los trabajos míos es un escritor relevante en la literatura rioplatense. Porque él, hoy también ustedes lo decían, desde el modernismo está empezando un realismo, naturalismo, que es el movimiento que después continúa, ¿no es cierto?, y que se desarrolla en Argentina y en América. Y la importancia de él es que se da cuenta de que, digamos, su obra revela un desandar lo andado y abandonar las ciudades costeras, los puertos, Salto, Montevideo, Buenos Aires, para hundirse en la entraña selvática. Porque en América los puertos son factorías coloniales europeas, en tanto que la selva es la matriz misma. En ese gesto de abandonar los puertos para encerrarse en la selva, asume su destino americano más hondo. Sí. Y ahí está la importancia de él. Así es. Por eso su obra desarrollada creativamente, porque él escribió muchísimo y por mucho tiempo, pero hay partes que no son tan trascendentes, pero la que se desarrolla entre el 1900 y el 26 ya anticipa ese gran movimiento de la narrativa americana. De ahí el tema, esto de la literatura de anticipación, que se llama también, ¿no? Exactamente, fue un visionario. Un visionario. Ahora, lo último que te quería preguntar, me gustaría ubicarnos, ¿no? Creo que eso queremos puntualizar siempre en nuestro programa, el momento en que vivía y la vida de cada escritor, no simplemente su obra tomada así, descolgada, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Y nosotros queríamos ubicar a los oyentes en esta, a ver, yo no voy a decir siniestra, pero sí en esta vida bastante complicada que tuvo Allan Poe, rodeada de tantas muertes, de tantos problemas, de tantos amores que no fueron. ¿Qué nos puede decir sobre esa vida, ese momento que él vivía? Evidentemente ha sufrido muchísimo, pero evidentemente yo creo que para sostener una vida tan sufrida tiene que haber alguna vida paralela que lo gratifique y lo reconforte y le haga seguir adelante.
y eso es lo que hace a la creatividad y a la capacidad de desempeñarse como un excelente escritor. Entonces, a esa vida uno la lee esa biografía y dice, por Dios, pobre hombre, sí. ¿no es cierto? Lee la producción y dice, por Dios, qué genio. Claro, ahora, ¿tuvo algo que ver este desfile de catástrofe en su vida con lo que escribe? Totalmente, sí. Totalmente. Sí, porque yo pienso que aún a cada uno personalmente, y es mi manera de pensar las cosas, ¿no? También, a todos nos han pasado de una u otra cosa trágica, dolorosa. ¿Cómo uno reacciona ante eso? O sea, o te dejas vencer o lo fortaleces algún otro aspecto de tu personalidad para poder seguir viviendo. Tal cual. Para mí un poco está en eso. No sé si tenemos mucho tiempo, pero yo quería un poco destacar. Yo escribí un cuento que se llama Regreso al Paraíso. A mí me obsesionaba el tema de Quiroga, suicidado, frustrado, muerto por cianuro, después de una enfermedad. Y digo, pobre hombre, él quería estar en Misiones. Sí. Él quería morir allá. Él sufrió en Buenos Aires. Él padeció en Buenos Aires, más allá de que tuvo su círculo de amigos y demás. Él quería estar en la tierra, en contacto con la tierra y con la naturaleza, que lo fascinó desde aquel viaje con Lugones. Sí. Entonces, ahí fue cuando escribí un cuento que se llama Regreso al Paraíso, y es donde hago un relato de él, después de muerto, camina, regresa, atraviesa toda la geografía, digamos, que lo lleva de nuevo a Misiones. Y donde llega a su casa, ustedes saben, que allá en San Ignacio está la casa todavía, ¿no? Uh-huh. Se preserva de Horacio Misiones, y va acercándose y se siente que golpea el vidrio, un pajarito al que lo visitaba siempre en las noches. Cuando él se sentaba a leer en la ventana, había un pajarito que se acercaba. Eso es de verdad, digamos. Cuando llega, se encuentra con que está el pájaro y que llega despojado ahí de sus tormentos físicos y de los otros, despojado de equipajes, despojado de todo, porque todo está aquí, dice en el cuento, en su paraíso. En la casa de la meseta lo esperan sus rosales, jazmines y glicinas, palmeras, alcanforeras japonesas, todas plantas exóticas que él había puesto ahí. Los pájaros, ¿no? Y también se le abre la puerta sin que él la toque, escucha de repente el canto de los pájaros y entra sintiendo que cada partícula de su ser es esa casa y ese jardín que palpitan juntos. Es la plenitud y es la gracia de estar en el paraíso. Y apareció en el living la imagen del carpintero artesano, un amigo del lugar, un hombre sencillo y humilde. En fin, él se encuentra o se reencuentra con algunos de los muertos, digamos, que ya lo habían partido antes de sus cuentos, los personajes de sus cuentos, ¿no? Aquel que lo picó una vez una cascabel estaba allí esperándolo. Sí, Susana, la verdad realmente nos parece muy interesante el relato y muy agradecidos estamos del aporte que nos ha hecho, porque la verdad que esto de intercambiar ideas y de intercambiar conceptos y conocimientos creo que enriquece mucho a quien está escuchando. Esperemos haber aportado algo. Seguramente quizás vamos a dejar agendado tu número para otra oportunidad con otro escritor también, aunque no sea Horacio Quiroga, podamos seguir despojando su vida y obra. Me interesa y ahora que los veo voy a escuchar sus programas. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, gracias a los dos, éxitos, Gracias. Bueno, hasta luego.
Tenemos saludos, recordamos también nuestras vías de comunicación, Diego. Se pueden comunicar vía celular al número 03 777 41 38 77 y si quieren salir al aire pueden llamar a nuestro teléfono fijo que es 03 777 43 25 20. Bueno, Miguel Ferreira, con quien no pudimos hablar porque se nos cortaba, nos mandó un mensaje diciendo que está viajando, está regresando de un encuentro, está en un ómnibus y es por eso que la comunicación se corta. Gracias igual, Miguel. Gracias, Miguel, igual. Para tener, digamos, una continuidad de lo que decía nuestra amiga, el amor y la selva van de la mano, ¿no? En Horacio Quiroga. En 1906, él vuelve a la selva, como ella dice, compra 185 hectáreas en la provincia de Misiones, sobre la orilla del Alto Paraná, y ahí comienza a preparar su casa y desde entonces se muda a ese lugar y ahí viene una especie de un primer amor que sirve de inspiración. Se enamora de una de sus alumnas, la adolescente Ana María Cires, que es amiga de Eglé, de su hija. Le dedicó su primera novela titulada Una historia de amor turbio, porque quizás porque hubo un problema con ese amor. Quiroga insistía en esa relación frente a la oposición de los padres de la alumna, que por fin después tuvo el permiso de casarse, pero no muy convencidos los suegros, también fueron a vivir muy cerca de él en la selva. Y muy preocupados por su hija, por los riesgos que tenía la vida salvaje, siguieron al matrimonio muy de cerca que terminó frustrando ese matrimonio y nuevamente termina, ¿no? con ese primer amor. Después ¿no? Un tiempo más, una de las tareas que él fue realizando, de qué vivía. Es importante saber de qué vivía Horacio Quiroga. Bueno, en realidad Horacio Quiroga tuvo varias facetas, digamos, sí, trabajos, ¿no? Fue nombrado juez de paz. ¿Y cómo era él? ¿Cómo era? ¿Cómo lo podemos caracterizar? Por todas estas, anotar estas muertes, casamientos, estas cosas que no vamos hilvanando. En realidad era, desde muy pequeño se acostumbró ya a tener una vida muy firme, muy seria y siempre viviendo como una forma autoritaria, porque así los cría a sus hijos en la selva. Llevándolo enfrentándolo. Sí, su carácter, de hecho, digamos, era. O sea, poner a dos criaturas en medio de la selva es decirle, esta es la vida y esto hay que enfrentarle. La selva no es mirada para los alumnos que cuando estudiamos el profesorado de lengua. La selva no es la selva admirada, querida por Horacio Quiroga. Todo lo contrario. La selva para él es el terror, es el lugar donde bueno, de ahí está, de ahí todos las apariciones de todos estos animales y bestias que aparecen. Exactamente, ¿no? Que por supuesto que comienzan a escribir para niños, que después se da cuenta que hasta los grandes podían leer. Es importante decir en este aspecto que él llega acá a Misiones por un patrocinio de Leopoldo Lugones. Así es. Leopoldo Lugones, que fue quien lo manda como una especie de fotógrafo en ese momento. Tenía en ese momento 27 años Horacio Quiroga, sí, cuando va a... Un buen fotógrafo, profesional. Era, exactamente. Quedó enamorado de las ruinas jesuíticas, donde se archivaron fotos sobre ese lugar, y lamentablemente, cuando él queda solo en la selva, comienza la enfermedad. Uh-huh.
el abandono de Una- su mujer. Sí. Su mujer se va del lugar porque evidentemente... Ana María Cires. Exactamente, con sus 2 hijos, Eglé y Darío. Que vivió ahí en San Ignacio. En San Ignacio, deciden irse del lugar y se queda solo. Y aparentemente ya comienza a tener molestos síntomas vinculados con una protástasis, una enfermedad prostática, digamos, que le exige al médico, le exige directamente, cuando ya volvió a Buenos Aires muy enfermo, Claro, lo que pasa que le diga qué realmente Sí, tenía. no, porque le lo que dolía pasa es mucho. que él estuvo más de 2 años con Sí. esta enfermedad. Llegó un momento en que lo tuvieron que internar, estuvo internado mucho Estuvo tiempo. solo y enfermo. Estuvo internado mucho tiempo sin saber lo que le pasaba. Esa es la realidad. Claro, era un Cuando tiempo. cuando él realmente se entera de lo que le pasa, o sea, que tenía un cáncer, que él le dice al médico, dígame, estoy preparado para que me diga. Entonces el médico le dice, tiene un cáncer irreversible. Sí. Y al otro día se suicida. Así fue. O sea, así fue. no hay muchas vueltas en cuanto a esta enfermedad. Que lo que pasa es que este problema del cáncer le hizo metástasis en los huesos, que fue una cosa Muy dolorosa. extremadamente muy dolorosa, ¿no? Muy dolorosa. Vos marcabas recién entre sus actividades juez de paz. También es importante aclarar esto, que él no era abogado, porque el No, juez- no, fue un... los jueces de paz Sí. son personas que pueden no ser abogados, y también fue jefe de un registro civil ahí en Misiones, ¿no? Sí. Entre otras actividades. Hay un relato, Ramón, que Sí. me llamó mucho la atención. Cuando él está internado en la clínica, donde tenía salidas transitorias, porque él podía entrar y salir, y porque había momentos que estaba bien, pero la enfermedad seguía avanzando. Fue cuando se entera, ¿no?, que Sí. esto era terminal, dio un largo paseo por la ciudad. Ujú. Y Él tenía en su permiso para salir. Sí, y en su regreso, más o menos se dice que fue a las 23 horas, Sí. ¿sí? Estaba con su amigo monstruo, que la llama. ¿Por qué? Porque hay una historia muy, muy linda, porque él, en un momento él escucha gritos en las clínicas cuando él estaba internado de otras habitaciones, y se acerca a esa habitación, y era un señor que estaba todo cubierto, su rostro, donde estaba padeciendo una enfermedad que se llama el hombre elefante. Ujú. Es una transformación que va sufriendo muy dolorosa del cuerpo, de la cara, y está todo cubierto, ¿no? Y ese amigo es el que se entera que él se va a matar. Él le confiesa que se va a matar. Y Le ayuda a morir. inclusive Sí. le pasa un vaso con agua, y él mezcla el cianuro, y ahí es donde bebe el agua mezclado, ¿no?, con el cianuro. Tenemos algunos mensajes, Diego. Sara Lidia Godoy dice, qué interesante el programa, felicitaciones. Graciela Ortiz, felicitaciones por el programa. Roque Ovelar, a mí me gustó Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. ¿Otros más? Diego Luque, está muy bueno eso, profesor. ¿Cuándo una clase para saber y aprender sobre él? Muchas gracias. ¿Hay algo más? María Ángeles Gallo de Buenos Aires, todo el éxito. Terminamos. Otro. Sade Santa Cruz, los escuchamos, todo un éxito. Ángel Daniel Queirolo de Buenos Aires, ya los estoy escuchando. Bueno, muchas gracias a quienes se comunican por distintos medios. Vamos a recordar el número de teléfono, Diego. El número celular para que puedan comunicarse es 03777 41 38 77. El número de teléfono fijo es 03777 43 25 20. Esto se llama Alta Literatura.
Bueno, entre los aspectos de su obra que recién hablábamos y deshojábamos con nuestra amiga desde la ciudad de Corrientes Capital, hablábamos de una literatura de anticipación. Podemos decir que estableció pautas narrativas relativas a la estructura, la tensión, la consumación de la historia y por sobre todo, algo que se destacaba en las obras de Horacio Quiroga, el impacto final, ¿no? El remate final de cada uno. Y donde podemos decir que también predomina en la narrativa de sus cuentos la narración por sobre el diálogo. ¿Y qué más podemos aportar sobre su obra como, digamos, como cambiante y qué nos dejó como nuevo su obra, Viviana? Y lo más importante es que Quiroga evolucionó hacia el relato realista y casi siempre angustioso y desesperado. Y tomó, por supuesto, toda la experiencia de la vida de Misiones, de la salvaje naturaleza que le rodeaba, la jungla, el río, la fauna, el clima y el terreno, forman el endamiaje y el decorado en que sus personajes se mueven, padecen y a menudo mueren. Especialmente en los relatos, Quiroga describe, por supuesto, con arte y humanismo, y la tragedia que persigue a los miserables obreros rurales de la región. También aparece eso como particular, eso sería lo nuevo. Los peligros y los padecimientos a que se ven expuestos, en lo que se ve expuesto el hombre en la selva, ¿sí? Y trató además, uno de los también que tenía mucha admiración fue por Kipling. Otras de sus facetas importantes que leyó y se interesó mucho por las características por Rudyard Kipling. Estamos a 5 minutos de terminar el programa y quizás por ahí la gente está escuchando, aquellos que... este es un programa que yo lo vuelvo a reiterar, es importante marcar esto, no es un programa para eruditos. Esto no es un seminario de entendidos en la materia, esto es un programa como debe ser, un programa para todo público, para aquellos que nunca jamás escucharon hablar de literatura ni de Horacio Quiroga. Por eso queremos hacer un pequeño resumen, así como para que ellos entiendan y bueno, y que cuando termine este programa se lleven, digamos, algo positivo, algo concreto, y no un enjambre, una ensalada de cosas que no entendieron nada. Hacemos un pequeño cierre. Podemos decir que escribía cuentos cortos, los más famosos fueron cuentos de amor, de locura y muerte. Generó en Latinoamericana algo muy importante, un estilo renovador. Es el primero que se preocupa por los aspectos técnicos de la narrativa breve, puliendo incansablemente su estilo, para lo cual lo vuelve y rebusca sobre los mismos temas hasta alcanzar casi la perfección de sus últimas obras. Claramente, lo repetimos, influido por Rubén Darío y por los modernistas. Creo que eso es lo más importante que hay que destacar. Y sobre su vida, vamos a decir que nació un 31 de diciembre de 1878 en la ciudad de Salto. Se produce con Horacio Quiroga casi lo mismo que con Alfonsina en cuanto a su nacimiento, ¿no? Porque, digamos, eso no es argentino. Nació en Uruguay, pero es importante decir que también estuvo hasta los casi 20 años en Uruguay. Pero como Alfonsina también no es argentina, como Gardel también tampoco que nació, pero nosotros lo decimos argentino porque su trabajo, su obra principal la hizo aquí en Argentina. A los 2 meses murió su papá, a los 19 años se suicidó su padrastro Ancenso Vargo con una escopeta, a los 25 años ejerció el periodismo, y también hizo la tertulia de los 3 mosqueteros. Fue patrocinado por Leopoldo Lugones y viajó como lo decíamos recién, a Misiones. A los 26 años fue a vivir a Buenos Aires. A los 27, en 1903 ya estamos, ahí fue que él comenzó y ejerció como juez de paz.
A los 33 años se casó con Ana María Cirés y vivió en San Ignacio. Empezó a escribir poesía en 1936, un tipo de poesía que, bueno, fue bastante criticada, no tuvo éxito. Autobiográfica, más que nada. Sí. Y fallece el 19 de febrero de 1937 cuando se suicida con cianuro. Él tuvo 2 hijos, una chica, Aglé, y un hijo que se llamaba Darío. Estos 2 jugaban con el hijo de Alfonsina Storni. Él se casa, su mujer muere muy joven, y después se va a volver a casar con la amiga, que se entienda, con la amiga de la hija de él, con la amiga de Aglé. Era una chica joven, muy joven, a tal punto de que creo que tuvo que pedir permiso para poder estar, por tratarse de una persona mayor con una persona menor. Sí, de edad, da la casualidad que primero la alumna, después la amiga de su hija. El amor siempre fue una de las cosas también que no tuvo mucha suerte en el amor, y por eso es que estuvo solo en la selva. Decimos, ¿no? Amor de un hombre grande con una chica muy joven. Exactamente. Porque estamos hablando de historia hoy. Si esto sucediera, estaría en la tapa de los diarios más importantes del país, ¿no? En crónica y titulado como... Pero bueno, estamos cerrando nuestro programa. Simplemente decimos, la semana que viene vamos a hablar de otro grande de verdad. Vamos a hablar de José Martí. Agradecemos a quienes auspician nuestro programa. Estudio Jurídico Aguirres José Luis y Cañete Marcos. Consulta casos penales, laborales, sucesorios, familia. Avenida Perón 2058, teléfono 430774. Centro de Cirugía Plástica Doctora Eve Blanco. Rejuvenecimiento íntimo, tratamiento de la incompetencia urinaria, implante capilar, rejuvenecimiento facial, cirugía estética de lipoaspiración. Dirección Tucumán 1464, teléfono 0379 44 34 946, Ciudad de Corrientes. Amigos, amigas, esperemos que este programa haya sido del agrado de todos ustedes. Nos reencontramos el próximo sábado aquí en la 105.7 del dial Radio Power. Esto fue Alta Literatura. Auspician Alta Literatura las siguientes empresas: elgordo.com, Lácteos Tregar, Productos Pate, Pastas Don Yeye y Fiambres Piamontesa, Distribución y Logística. Petronorte, Envases, Cotillón, Embalajes, Mitre 736, teléfono 432-306. Óptica Social, anteojos en el acto, atención PAMI gratis, sábado abierto todo el día, Mariano y Loza 372, frente a la Escuela Normal.